En las vastas tierras del norte de la India, donde el aire parece llevar consigo antiguos susurros de mantras olvidados y los árboles se mecen como si oraran en silencio, se alzaba un pequeño pueblo llamado Ananta. A simple vista, era un lugar como cualquier otro. Agricultores que trabajaban la tierra con devoción, niños que corrían entre campos de mostaza en flor y templos que resonaban con campanas al amanecer. Pero había algo más en Ananta, algo invisible y poderoso. Algunos decían que era la energía del río Ganga, que fluía cerca, majestuoso, eterno, como una vena abierta del propio universo. Y era allí, en la orilla de ese río sagrado, donde cada día al romper el alba, un viejo monje llamado Devak se sentaba en silencio absoluto. Devak no era un monje común, no predicaba, no realizaba ceremonias públicas y no buscaba discípulos. Era, según decían, un guardián del silencio. Su cabeza rapada brillaba con el rocío de la mañana y su túnica azafrán parecía una prolongación de la luz dorada que caía sobre el agua. Se sentaba con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas y los ojos entrecerrados, como si pudiera ver algo más allá de lo visible. Los aldeanos solían pasar a su lado sin molestarlo. Algunos lo reverenciaban como a un santo. Otros lo consideraban simplemente un anciano excéntrico. Pero todos coincidían en que, desde que Devak vivía en la aldea, algo en el ambiente se había vuelto más ligero, como si el peso de los días pasara con más suavidad, como si el río, al rozar sus pies, se purificara a sí mismo. Nadie sabía mucho sobre su pasado. Algunos aseguraban que había sido un gran maestro en Varanasi. Otros decían que era un sabio ermitaño que había vivido en los Himalayas por más de 30 años. Pero Devak no hablaba de sí mismo. De hecho, casi nunca hablaba. Solo observaba al río, al cielo, a los árboles y a veces al corazón de quien se sentaba a su lado con sinceridad. Lo que pocos sabían era que Devak no solo contemplaba el Ganga por admiración. Cada mañana, al llegar, realizaba una ceremonia invisible. Cerraba los ojos, respiraba profundo y ofrecía algo al río. No era una flor ni una vela. Era una memoria, una emoción, un recuerdo. Lo lanzaba al agua con la mente y lo dejaba ir, como quien suelta una hoja para que flote corriente abajo. Había aprendido que el río no solo limpia el cuerpo, también puede limpiar el alma, si uno está dispuesto a soltar. La primera vez que lo hizo fue cuando aún era joven, mucho antes de llegar a Ananta. Había perdido a su maestro, y con él, la dirección de su camino. En su desesperación, buscó respuestas en textos sagrados, en rituales complejos, en peregrinajes extenuantes. Pero nada lo consolaba, hasta que, una mañana cualquiera, se sentó frente al río, sin buscar nada, sin esperar respuestas. Solo se sentó, y el río habló. No con palabras, claro. El Ganga no necesita lenguaje humano. Su voz está en el fluir constante, en la forma en que abraza todo sin retener nada. Ese día, Devak comprendió una verdad silenciosa. El dolor no desaparece por lucha, sino por aceptación. El pasado no se vence, se honra y se deja ir. El río le enseñó que cada momento es una gota que nace, brilla y muere, y que nuestra única tarea es permitir que fluya. Desde entonces, Devak regresaba al río cada día, como quien visita a un viejo amigo. A veces, simplemente observaba. Otras veces, sentía cómo en su interior se removía algún viejo pesar, una herida dormida, una culpa olvidada. Entonces, la reconocía con amor, la sostenía un momento entre sus pensamientos y la ofrecía al río. Así vivía, así sanaba y así enseñaba, aunque nadie se diera cuenta. Los niños del pueblo solían acercarse con curiosidad. Le dejaban flores o dulces en silencio, como si él fuera un dios del agua. Y aunque nunca pedía nada, si veía un gesto de compasión, sonreía con ternura, como un abuelo cósmico que guarda los secretos del alma humana. Algunos adultos también se acercaban, impulsados por penas que no sabían nombrar. Se sentaban a su lado por unos minutos, tal vez por horas, y sin necesidad de palabras, sentían algo que cambiaba en su interior. Un alivio sutil, una quietud que no encontraban en ningún otro lugar. Nadie podía explicar qué pasaba junto a Devak,
Pero todos sabían que él estaba ahí, como el río, constante, silencioso, compasivo. Así comenzaba cada día en Ananta, no con campanas ni con cantos, sino con el silencio profundo del monje y el murmullo sagrado del Ganga. Era como si, en esa conjunción sagrada entre hombre y naturaleza, se tejiera un espacio donde el alma pudiera respirar. Y fue en una de esas mañanas, justo cuando el sol comenzaba a pintar de oro la superficie del agua, que alguien nuevo llegó al pueblo. Un joven, delgado y de mirada sombría. Cargaba consigo una mochila raída, pero lo que pesaba más no era lo que traía en ella, sino lo que ocultaba en su corazón. Su nombre era Arjun, y su llegada no solo cambiaría su propia vida, sino también la del viejo Devak. El joven Arjun llegó al pueblo de Ananta como llegan las almas heridas, sin hacer ruido, pero con un dolor que se nota en los hombros, en la mirada, en la forma en que uno respira. Su andar era pausado, no por cansancio físico, sino por el peso invisible que cargaba dentro de sí. No buscaba nada en particular, o al menos eso decía, pero en el fondo, como todos los que sufren, deseaba una salida, un camino, una señal que le dijera que no estaba condenado a vivir preso de su pasado. Nadie en el pueblo lo conocía. Era forastero, sí, pero no causaba temor. Había algo en él que inspiraba respeto, quizás porque sus ojos oscuros reflejaban una historia más grande que su juventud. Tenía no más de 25 años, pero parecía haber vivido 100 vidas. Caminaba por las calles con una expresión distante, como quien observa el mundo desde muy lejos. Dormía en una pequeña choza abandonada al borde del pueblo. No pedía comida y casi no hablaba con nadie. Los niños lo miraban de reojo. Las madres susurraban suposiciones. Algunos hombres comentaban que debía ser un asceta en busca de iluminación. Pero la verdad era otra. Arjun no buscaba Dios, ni paz, ni gloria. Solo quería liberarse del tormento que lo perseguía día y noche. Los recuerdos, las imágenes de lo que había perdido, las palabras que no pudo decir, los errores que aún lo castigaban cuando cerraba los ojos. Había perdido a su familia en un accidente que él mismo no podía dejar de revivir. Una decisión, una demora, un pequeño cambio de ruta, y el destino le arrancó a sus padres y a su hermana menor en un solo instante. Desde entonces, la culpa se le había adherido al alma como una sombra que no lo soltaba. A eso se sumaba la traición de un amigo de infancia, alguien en quien había confiado plenamente, y que en su momento más frágil le dio la espalda. Durante meses había vagado sin rumbo, cruzando pueblos, evitando preguntas, buscando respuestas en templos y libros, pero sin hallar alivio. El pasado lo seguía como un eco que se hacía más fuerte en el silencio. Y fue entonces cuando escuchó hablar de un anciano que vivía junto al río Ganga, un hombre que no predicaba, pero que curaba sin tocar, un sabio que enseñaba sin palabras. Fue esa historia, contada por un anciano mendigo en otro pueblo, lo que llevó a Arjun hasta Ananta. Tardó 2 días en encontrar el camino al río. Llegó cuando el sol apenas comenzaba a ascender y lo vio. El viejo monje Devak, sentado como una montaña en paz. Arjun se detuvo a cierta distancia, sin saber si debía acercarse. Pero algo dentro de él, más antiguo que su dolor, más profundo que su miedo, lo impulsó a dar unos pasos más. Y se sentó, a unos metros, en silencio. Durante largo rato no pasó nada. Solo el murmullo del río, el canto lejano de un pájaro y la quietud de 2 seres humanos compartiendo un mismo instante desde mundos diferentes. Arjun pensó que el monje no lo había notado, hasta que, sin abrir los ojos, Devak habló con una voz suave como el viento entre las hojas. «Has venido a soltar lo que ya no puedes cargar, ¿cierto?» El joven sintió un escalofrío. No respondió de inmediato. Algo en esas palabras había tocado una herida que él mismo no había sabido nombrar. Finalmente murmuró: «No sé si se puede soltar, cuando algo ya forma parte de uno». Devak abrió los ojos lentamente, como si regresara de un viaje lejano. Lo miró sin juicio, con una compasión que no pedía explicaciones. Lo que forma parte de ti puede transformarse, pero si lo arrastras, sin permitir que cambie, se pudre en tu interior, y tú te pudres con él. Arjun bajó la mirada.
El dolor se le agolpaba en el pecho. Sus labios temblaron al hablar. No sé cómo perdonar, ni cómo perdonarme. Me siento vacío, como si todo lo bueno ya se hubiera ido. El monje asintió, como si esa confesión no solo fuera válida, sino necesaria. Después de unos segundos, se incorporó con dificultad, apoyándose en su bastón de madera tallada. Caminó hacia una roca cercana, tomó una piedra de tamaño mediano y la sostuvo frente a Arjun. «Toma esto, y ven mañana al amanecer». Arjun la tomó sin comprender. La piedra era pesada, rugosa, fría. ¿Qué sentido tenía? ¿Era una prueba? ¿Una metáfora? Devak no explicó nada más. Solo se volvió a sentar y cerró los ojos. El joven se marchó en silencio. Apretó la piedra contra su pecho mientras regresaba a su choza. Durante todo el día, siguió las palabras del anciano al pie de la letra. No soltó la piedra ni un segundo. La llevó consigo mientras caminaba, mientras comía un poco de arroz hervido, incluso mientras intentaba dormir. Era incómoda, absurda, irritante. No le permitía moverse con libertad. Le dolía el brazo. Sentía el cuerpo cansado, desequilibrado. Y sin embargo, algo en él intuía que esa incomodidad escondía una enseñanza. Esa noche, Arjun no durmió bien. Soñó con voces del pasado, con imágenes distorsionadas de su infancia, con el accidente, con su amigo alejándose. Despertó varias veces, jadeando. Pero cada vez que abría los ojos, lo primero que veía era la piedra, esperándolo en la penumbra. Cuando finalmente amaneció, tomó la piedra con firmeza, se la colocó en el regazo y volvió al río. El amanecer en Ananta no era como en otros lugares. El sol no solo iluminaba la tierra, parecía encender también los corazones. Los rayos dorados se filtraban entre las hojas de los árboles y el canto de los pájaros era como una plegaria. Pero para Arjun, esa mañana tenía un peso distinto, literal y simbólicamente. La piedra que había llevado consigo durante toda la noche estaba ahora más pesada que nunca. No había aumentado su tamaño, pero se había vuelto más presente, como si absorbiera los pensamientos, los recuerdos, las emociones que él había contenido durante tanto tiempo. Cuando llegó al río, el monje Devak ya estaba allí, sentado, con los ojos cerrados, rodeado de silencio, como si nada en el mundo pudiera alterar su calma. Arjun se sentó frente a él, sin hablar. Colocó la piedra sobre sus piernas y suspiró. Aún no entendía del todo qué hacía allí, pero algo dentro de él comenzaba a moverse. Devak abrió los ojos con lentitud. Su mirada se posó brevemente en la piedra, luego en el rostro de Arjun. «¿Cómo te fue?», preguntó con voz tranquila. Arjun dudó. Se sentía tonto contando lo que había vivido, pero algo en el aura del anciano lo impulsó a sincerarse. «Fue difícil, incómodo. No podía dormir, no podía pensar con claridad. Era como si todo se volviera más pesado con el pasar de las horas». Devak asintió lentamente. Así es el pasado cuando no se suelta. Al principio parece solo un recuerdo, pero si lo llevas contigo demasiado tiempo, se convierte en una carga, no solo para el cuerpo, sino para el alma. Arjun miró la piedra. En su superficie rugosa y sin forma, podía ver ahora algo más. Sus pérdidas, sus culpas, los errores que repetía en su mente una y otra vez. Era solo una roca, sí, pero también era un símbolo de todo aquello que no había podido dejar atrás. «La llevaba conmigo a todas partes», continuó, «pero no me ayudaba en nada. Me estorbaba. Me impedía moverme bien, hacer cosas simples, incluso descansar. Pero aún así, no quería soltarla». Devak sonrió con una dulzura que no tenía rastro de burla. Así es como muchos viven, cargando lo que no necesitan, aferrándose a una historia que ya terminó, porque de alguna forma creen que soltar es traicionar, que dejar ir es olvidar. Pero no es así. Soltar es aceptar. Arjun bajó la mirada. Las palabras del monje comenzaban a abrir grietas en su interior, lugares donde había construido muros de dolor por años. ¿Y si al soltar olvido lo que aprendí? ¿Y si me vuelvo frío?, preguntó con una mezcla de miedo y esperanza. «No confíes en la memoria que duele», respondió Devak. «La verdadera enseñanza no se pierde cuando sueltas el dolor. Al contrario, se revela.
porque el sufrimiento no enseña mientras lo arrastras. Solo cuando lo observas y lo dejas ir, se transforma en sabiduría. Arjun apretó la piedra con fuerza. Sintió en ella la rabia contenida, la tristeza, las preguntas sin respuesta. Le parecía imposible que algo tan simple pudiera representar tanto. Pero así era, no porque la piedra tuviera poder, sino porque su mente se lo había dado, tal como hacemos todos con los eventos del pasado. Les damos formas, significados, culpas, y luego sufrimos al cargar aquello que nosotros mismos alimentamos. ¿Y cómo se suelta?, preguntó finalmente. El monje se puso de pie con lentitud. Caminó hacia el borde del río y señaló la corriente. El río no retiene nada. Toca todo, pero no se queda con nada. Esa es su naturaleza. Y por eso nunca se agota. Por eso nunca se rompe. Mira cómo fluye. Arjun se levantó y se acercó. El agua pasaba rápida, pero serena. Transparentes hilos de luz se deslizaban entre piedras, raíces y ramas, como si el universo entero fluyera a través de ella. Mira bien, dijo Devak. El río no pregunta de dónde viene cada cosa. No juzga, no teme, solo recibe y sigue. Eso es soltar. No se trata de olvidar. Se trata de no aferrarse. Arjun cerró los ojos. Recordó el rostro de su madre, la risa de su hermana, la voz de su padre. Sintió cómo un nudo se deshacía en su pecho. Recordó también la traición, el abandono, el grito interno que no había dejado de sonar en su interior. Por primera vez, no intentó luchar contra eso. Solo lo sintió, lo miró y respiró. Cuando abrió los ojos, el río seguía allí, inmutable, dispuesto. ¿Quieres soltarla?, preguntó Devak con ternura. Arjun miró la piedra una vez más. Ya no era tan imponente. Seguía siendo la misma, pero su relación con ella había cambiado. Y en ese instante, sin solemnidad ni ceremonia, la arrojó al agua. El impacto fue breve. Un chapoteo, una onda, un instante. Y luego, el silencio. Pero dentro de él, el eco fue profundo. Como si una puerta invisible se hubiera abierto. Como si algo que había estado encerrado por años, finalmente pudiera respirar. Devak asintió con una sonrisa. El primer paso está dado. El más difícil, reconocer que puedes vivir sin el peso. Arjun sintió algo extraño. No era felicidad, ni alivio completo. Era espacio, como si dentro de él hubiera surgido un lugar nuevo. Vacío, sí, pero dispuesto a ser llenado con algo diferente, algo más ligero. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó descubrir qué podía venir después. Esa mañana, tras lanzar la piedra al río, Arjun se quedó en silencio. Algo en su interior había cambiado, aunque aún no podía ponerlo en palabras. No se trataba de un alivio absoluto ni de una transformación repentina, pero sí de una grieta en el muro de su dolor. Por esa grieta comenzaba a entrar una luz nueva, una posibilidad. Se sentó junto al maestro Devak y, sin hablar, permanecieron contemplando la corriente. El agua seguía su curso con la misma calma de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Y sin embargo, para Arjun, ese río ya no era el mismo. Ahora lo veía como algo vivo, consciente, incluso compasivo. Un espejo líquido en el que comenzaba a ver su alma reflejada. «Maestro», dijo al cabo de un rato sin mirar directamente al anciano, «anoche tuve un sueño extraño. Estaba atrapado en una habitación sin puertas ni ventanas. Gritaba, golpeaba las paredes, pero nadie respondía. Solo había una pequeña abertura en el techo por donde entraba un rayo de luz. Me senté en el suelo, agotado, y de pronto entendí que yo mismo había construido esa habitación. Cada ladrillo era un recuerdo que no quería soltar, una emoción que me negaba a sentir». Devak lo escuchó con atención. Luego asintió suavemente. El alma construye prisiones con lo que no acepta, a veces con culpa, otras con miedo, otras con apego, pero todas esas cárceles tienen una puerta invisible, que solo se abre cuando dejamos de resistir. ¿Y qué hay del perdón?, preguntó Arjun. No solo hacia otros, también hacia uno mismo. A veces siento que no merezco soltar el pasado, que soltarlo sería como decir que nada de eso importó. El monje se volvió hacia él y lo miró con ternura. En su rostro no había juicio, solo una paciencia infinita, como la del mismo río.
Perdonar no es decir, no pasó nada. Es decir, no permitiré que eso me impida seguir viviendo. El perdón es un acto de libertad, no de olvido. Y cuando lo diriges hacia ti mismo, es un acto de compasión. ¿Crees que una flor se reprocha no haber florecido antes? ¿O que el río se detiene para castigar a una piedra por haber interrumpido su paso? Arjun bajó la cabeza. Nunca había escuchado el perdón explicado así. Siempre lo había visto como algo difícil, casi imposible, como una rendición forzada. Pero ahora, en boca del viejo monje, sonaba distinto, como una elección, como una medicina. Entonces, ¿puedo perdonarme sin justificar mis errores?, preguntó, casi como un susurro. Exactamente, respondió Devak, porque perdonarte no borra lo que hiciste o lo que viviste, solo te libera del castigo eterno de no permitirte sanar. Guardaron silencio un momento. El viento movió suavemente las ramas. Una hoja cayó sobre la superficie del río y fue llevada con dulzura por la corriente. ¿Lo ves?, dijo el maestro, señalando la hoja. Ella no lucha. No se pregunta si merece ser llevada. Simplemente se entrega. Y al hacerlo, forma parte del flujo sagrado. Arjun respiró hondo. Se sentía más ligero, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba solo frente a su tormenta. El río, el monje, el silencio, todos le hablaban ahora de formas nuevas, y por primera vez en años sentía que no necesitaba tener todas las respuestas. ¿El dolor alguna vez desaparece por completo?, preguntó, aún con cierto miedo en la voz. Devak sonrió. No desaparece, pero cambia de forma. Al principio es como un fuego que quema sin control, pero si lo acoges, si lo observas sin juzgar, se convierte en una llama pequeña, que ilumina sin destruir. A veces, ese dolor se vuelve compasión, a veces, sabiduría, a veces, propósito. ¿Y si vuelve?, preguntó Arjun. ¿Y si otro día me despierto con el corazón lleno de sombras otra vez? El anciano cerró los ojos por un instante, como si escuchara una voz que no era de este mundo. Entonces vuelves aquí, te sientas y observas, como el río. Porque el dolor volverá, sí, pero tú ya no serás el mismo que lo recibe. Esa frase quedó suspendida en el aire. Arjun la repitió en su mente. Tú ya no serás el mismo. Y entendió que el proceso de sanar no era una línea recta, sino un círculo sagrado que se recorría una y otra vez, cada vez más profundo. Maestro, dijo, con los ojos humedecidos, nunca pensé que encontraría paz en algo tan simple como mirar un río. Devak volvió a sonreír. La verdad espiritual no se encuentra en lo complicado, está en lo cotidiano. Un árbol, una piedra, una corriente de agua, todo puede enseñarte si estás dispuesto a mirar sin resistencias. Pero la mente quiere palabras difíciles, ceremonias largas, rituales complejos. El alma solo quiere respirar. El sol comenzaba a elevarse. La luz dorada se reflejaba en las ondas del río como si miles de lámparas se encendieran sobre el agua. Arjun cerró los ojos. No pensaba en el pasado, ni en el futuro, solo en ese instante. Y ese instante era suficiente. ¿Volverás mañana?, preguntó Devak. Arjun asintió. Sí, no porque aún necesite respuestas, sino porque quiero seguir escuchando. ¿Escuchando qué? Todo lo que no supe oír mientras corría detrás de mi dolor. El monje lo miró con serenidad. Entonces el río ya te está hablando. A partir de aquel día, Arjun comenzó a visitar el río cada mañana. Ya no llegaba con la piedra en sus manos, pero sí con el corazón más abierto. A veces hablaba con Devak, otras veces simplemente se sentaba en silencio, dejando que el sonido del agua le enseñara lo que las palabras nunca habían logrado. Pasaban las horas, y él no las notaba. El tiempo parecía diluirse junto al fluir del río. Cada ola era una enseñanza, cada movimiento una revelación. Descubrió que el silencio no era ausencia, sino presencia plena. Aprendió a respirar con profundidad, como si cada inhalación fuera una forma de agradecer por estar vivo, por tener la posibilidad de seguir adelante, por comenzar a mirar hacia adentro sin temor. Una mañana, mientras observaban el Ganga bajo la bruma suave del amanecer, Arjun se atrevió a hacer una pregunta que había estado guardando por días. Maestro, ¿usted también cargó una piedra?
Devak sonrió. Miró el río como quien mira a un viejo amigo, y luego asintió lentamente. Sí, muchas, algunas más pesadas que las tuyas, pero aprendí algo importante. No hay mérito en arrastrarlas hasta el final. El mérito está en reconocer cuando ya no tienen propósito, en soltar, aunque duela, aunque te sientas culpable por hacerlo. Arjun se sorprendió. Nunca había considerado que el maestro también hubiera sufrido. Lo había visto siempre como una figura sólida, casi celestial. Pero ahora comprendía que la sabiduría no nace de la perfección, sino del encuentro con la fragilidad. ¿Y cómo supo cuál era el momento de soltar?, preguntó con sincero interés. Cuando la piedra ya no me enseñaba nada, cuando el dolor dejó de ser un maestro y se volvió un tirano. Esa respuesta se le grabó a Arjun como una semilla en el corazón. Cuando el dolor deja de enseñarte, se convierte en una prisión. Y entendió entonces que muchas veces uno continúa sufriendo no porque quiera, sino porque ha confundido el sufrimiento con la identidad, con el sentido de ser. Pero había otro camino, uno más sutil, más verdadero, el de la transformación. Ese mismo día, Devak le propuso algo inusual. «Ven, vamos a caminar». Arjun lo siguió por un sendero estrecho que serpenteaba junto al río. Caminaron en silencio durante más de una hora, hasta que llegaron a una zona donde el Ganga se volvía más profundo y tranquilo, rodeado de árboles altos y raíces que se extendían hasta tocar el agua. El monje se detuvo y recogió una piedra lisa y pequeña del suelo. La sostuvo en su palma, la contempló y se la entregó a Arjun. «Tómala». El joven la recibió con curiosidad. «¿Otra piedra, maestro?» «No», respondió Devak. «Esta vez, no como carga. Esta piedra no representa tu dolor, representa tu nueva elección». «¿Mi elección?» «Sí, el poder de transformar lo que te dolió en algo que pueda ayudarte. Quiero que la lleves contigo, pero no como un peso, sino como un recordatorio de que eres más grande que lo que te hirió». Arjun sostuvo la piedra en su mano. Era ligera, casi cálida. La miró por un momento y luego la guardó en su bolsa, no con resignación, sino con gratitud. «Entonces, ¿no se trata de olvidar el pasado?», preguntó. «Number, nunca se trató de olvidar. Se trata de cambiar la forma en que lo llevas dentro. Mira al río. Todo lo que toca, lo transforma. Incluso las piedras más duras con el tiempo se vuelven suaves por el roce constante del agua». Y como si la vida quisiera confirmar esa enseñanza, Arjun notó una roca sumergida en la orilla. Su forma era redondeada, suave, brillante bajo el agua. No era así al principio, lo sabía. Había sido rugosa, áspera, difícil, pero el río la había pulido, con paciencia, con tiempo. «¿Y cómo me vuelvo como esa piedra?», preguntó. Devak lo miró con bondad, siendo el río y no la roca, fluyendo, no resistiendo lo que la vida te trae, dejando que el dolor pase a través de ti, en lugar de quedarte atrapado en él, y recordando siempre que nada dura para siempre, ni la tristeza, ni la alegría. Todo cambia, todo se mueve. Arjun cerró los ojos y respiró profundamente. Sentía que cada conversación con el maestro le quitaba un velo del alma, que lo estaba recordando, no aprendiendo, como si esa sabiduría siempre hubiera estado en él, esperando el momento adecuado para despertar. Esa tarde, al regresar al pueblo, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: escribir. En una hoja de papel anotó lo que había sentido desde que lanzó la piedra al río. No eran pensamientos perfectos, ni frases hermosas, solo verdades sencillas, su verdad. Y al escribirlas, sintió que algo dentro de él se anclaba, como si por primera vez en años estuviera construyendo algo y no huyendo. Antes de dormir, tomó la pequeña piedra lisa que Devak le había dado, la colocó sobre su mesa, junto a la ventana, y le habló, en un susurro casi inaudible: «Gracias, no por hacerme olvidar, sino por enseñarme a recordar, sin sufrir». Pasaron los días, y luego las semanas. Arjun seguía visitando el río cada mañana, pero ya no como un hombre herido. Ahora lo hacía como un aprendiz de la vida. Su rostro había cambiado. Seguía siendo joven, pero en su mirada se veía algo nuevo. Una serenidad que nace de haber conocido la oscuridad
y haber elegido no quedarse en ella. Ya no necesitaba hablar tanto con Devac. A veces solo se sentaban juntos, mirando el agua en silencio. Entre ellos se había formado un lazo sagrado, no hecho de palabras, sino de presencia. Un reconocimiento de alma a alma. Una mañana, Arjun llegó antes de que el sol apareciera. Se sentó en la misma roca donde había llorado días atrás. Llevaba consigo la piedra lisa que Devac le había dado. La sostuvo un momento y luego la colocó suavemente en la orilla del río. No la lanzó, no la abandonó, solo la dejó allí, como quien entrega una flor al viento. Cuando Devac llegó, lo encontró allí, con los ojos cerrados, respirando con calma. No dijo nada. Se sentó a su lado. «Maestro», dijo Arjun después de un rato, «hoy no quiero soltar nada. Hoy quiero solo agradecer. Agradecer al río, a usted, a mí mismo, por no rendirme». Devac sonrió. Luego, sin mirarlo, dijo, «El agradecimiento es la señal de que has comprendido. Cuando dejas de pelear con el pasado y comienzas a honrarlo, ya no estás atado a él». El joven asintió. Las palabras no eran solo sabias, eran verdaderas. Lo sabía en cada célula de su cuerpo. «A veces aún me visitan los recuerdos», confesó, «pero ya no me arrastran. Ahora los dejo venir, los miro y los dejo ir». «Eso es el desapego», respondió Devac. «No se trata de negar lo que sientes, ni de huir de lo que ocurrió. El verdadero desapego es amar sin poseer, recordar sin aferrarse, vivir sin controlar. Es confiar en que todo tiene su ciclo, que cada experiencia, buena o dolorosa, llega, enseña y se va». El sol comenzó a elevarse lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Las aguas del Ganga brillaban como si el universo mismo se reflejara en su superficie. Arjun observó el paisaje en silencio. Ya no sentía urgencia, ni confusión, ni culpa, solo presencia, solo gratitud. «¿Cree que alguna vez olvidaré todo lo que me trajo aquí?», preguntó, sin temor, solo con curiosidad. «No», respondió Devac, «pero ya no dolerá. Se volverá parte de tu historia, no de tu prisión. Y desde ahí ayudarás a otros, porque quien ha aprendido a soltar puede guiar a los que aún están aferrados». Arjun sintió un nudo dulce en la garganta. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero también sabía que ya no caminaba con cadenas. Su pasado aún existía, sí, pero ya no gobernaba su presente. El maestro se levantó y lo miró con la ternura de quien ha visto florecer a alguien desde el dolor. «El río siempre estará aquí», dijo, «pero ahora es hora de que tú sigas tu curso también». Y sin más, se marchó, como una hoja que se deja llevar por el viento. Arjun permaneció un momento más, luego se puso de pie, respiró profundo y caminó hacia el pueblo, no como quien regresa, sino como quien comienza. El verdadero desapego, como enseñan las antiguas filosofías de la India, no es indiferencia, ni olvido, ni frialdad. Es comprensión profunda. Es abrazar la impermanencia con el corazón abierto. Es soltar el control, no por debilidad, sino por sabiduría. Porque entendemos que todo en la vida viene y va. Las personas, las emociones, las situaciones, incluso los pensamientos. Soltar el pasado no significa borrar lo que fue, sino liberarnos de la carga que nos impide vivir plenamente el presente. El apego nace del miedo, miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a no saber quién seremos sin aquello que ya no está. Pero cuando dejamos de resistir y aprendemos a confiar, descubrimos algo extraordinario. Lo que se va, deja espacio para lo nuevo, y lo que permanece, se transforma. Así como el río fluye sin retener nada, así también podemos aprender a vivir, agradeciendo lo que llega, bendiciendo lo que se va, y abrazando cada instante con presencia. Ahora que has escuchado esta historia, detente un momento, mira dentro de ti, pregúntate, ¿qué piedra estoy cargando? ¿Es un recuerdo, una herida, una culpa, un rencor? Hoy puedes elegir, puedes seguir llevándola, o puedes acercarte a tu propio río interior, reconocerla, honrarla y soltarla. Y si esta historia resonó contigo, si sientes que puede ser luz para otros que aún caminan con el corazón herido, comparte este video, déjale un like, suscríbete a este canal
y ayúdanos a llevar estas enseñanzas a más almas que, como tú, están listas para dejar de arrastrar piedras y comenzar a fluir. Porque soltar es vivir, y vivir es un acto sagrado.